Bueno, y ya para este curso de electrónica digital secuencial, correspondiente a la unidad 2 sobre registros de desplazamiento, terminamos las temáticas con una breve descripción de lo que son los registros universales. De acuerdo al material, entonces, existe un circuito en el mercado que se denomina Registro Universal XX164, 74194, ya que permite todos los tipos de registros de desplazamiento que se han estudiado. Para seleccionar el modo de funcionamiento dispone de dos líneas de control que van conectadas a un multiplexor. Estas líneas de control seleccionan la forma de conectar los biestables y así funcionar de una forma o de otra. Acá tenemos entonces el esquema de lo que es un registro de desplazamiento universal, donde tenemos las posibles entradas que pueden ser entrada serie con desplazamiento hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Acá quedó mal el diagrama. Entrada serie con desplazamiento a la izquierda, entradas paralelos, salida serie cuando el desplazamiento es hacia la izquierda y salida serie cuando el desplazamiento es hacia la derecha. Y a su vez, estas cuatro salidas son para la salida en paralelo. En el interactivo de la unidad 2, entonces se tiene otra vez la referencia de lo que es el registro universal, pero pues muy importante, tenemos acá el simulador, como para comprender un poco cómo es que funciona, cuál es el comportamiento de este registro universal. Esto viene ya en un chip, el 74194. Entonces tenemos un selector y tenemos una tabla de funcionamiento que, de acuerdo a el dato, al nivel de entrada de estos selectores, asimismo se va a comportar. Vemos entonces que si en S1 y en S0 la entrada es 0, el desplazamiento es hacia la derecha, es decir, que los datos van a ingresar acá por la izquierda. Acá está entrada, serie y desplazamiento a la derecha. Los datos ingresarían por acá y el desplazamiento se daría de esta forma, de un flip-flop al otro, hasta llegar a la salida. Con una característica, y es que además de eso los datos van a estar disponibles en las otras salidas de los flip-flops, por lo cual podemos tener la salida en serie o también la podemos tener en paralelo una vez se completen los ciclos de reloj que son necesarios para estos cuatro flip-flops. Es decir, al cuarto ciclo de reloj tenemos el dato a la salida en serie, el primer dato, pero a la vez tendríamos todos los datos como salida en paralelo. Si el dato de entrada, la señal de entrada de S1 y S0 es alto, es un 1, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda. Entrarían los datos en serie para desplazamiento hacia la izquierda acá y comenzarían a desplazarse los datos de un flip-flop a otro hasta llegar a la salida serie de desplazamiento hacia la izquierda, que sería QA. Entonces, QA es para la salida en serie cuando el desplazamiento es hacia la izquierda y QD para el desplazamiento en serie cuando es hacia la derecha. Salida serie cuando el desplazamiento es hacia la derecha. Cuando en S1 hay 0
y en ese 0 hay 1, entonces tenemos que la carga de datos es en paralelo. Entonces entrarían los 4 datos por las entradas A, B, C y D, y su salida se daría en QA, QB, QC y QD. Miremos entonces el funcionamiento. Desplazamiento a la derecha. Acá hay un dato inicial que es 1. Entonces, primer ciclo de reloj. Y este dato 1 pasa a la salida del primer flip-flop. Tenemos 0 a la entrada. Entonces debe desplazarse el 1 de acá hacia este flip-flop y el 0 de la entrada viene a la salida de este flip-flop. Así es. Luego tenemos un dato de entrada 1 acá en el ejemplo y deben desplazarse estos dos datos a los flip-flop que le siguen y este dato queda en la salida de este flip-flop. Y finalmente tenemos un 0 acá. Y entonces, este dato que está acá en el tercer flip-flop va a quedar en el cuarto flip-flop. En la salida va a ser el primer dato de la salida serie con desplazamiento hacia la derecha. Vemos que se están desplazando los datos hacia la derecha. Entonces tenemos el primer dato ya, pero a la vez tenemos una salida en paralelo. Entonces tenemos que se está comportando como un registro de desplazamiento con entrada serial, salida serial, pero a la vez como un registro de desplazamiento, entrada serial, salida en paralelo. Y el desplazamiento es hacia la derecha. Para que el resto de datos, los otros 3 datos salgan, pues deben haber otros 3 pulsos de reloj. Entonces, 1, 2 y 3. Bueno, y acá el simulador nos indica que acabamos de verificar el desplazamiento en serie con desplazamiento hacia la derecha. Ahora que debemos cambiar la configuración de las líneas de control S0 y S1 para los otros métodos de desplazamiento. Vamos a probar el desplazamiento a la izquierda. 1, 1 nos dice. Entonces, la entrada se va a dar acá y se van a desplazar hacia la izquierda. Miren que cambió, entonces el primer dato es 1 y lo tenemos acá en el último flip-flop. Luego es 0, entonces este 1 debe desplazarse a este flip-flop y el 0 debe quedar acá. Luego 1 de entrada, estos dos se desplazan hacia estos dos flip-flops y este 1 que está en la entrada queda en la salida de este flip-flop. Y luego un 0. Ahí tenemos que se desplazan hacia la izquierda. Y también, de igual forma, tenemos no solamente una salida serial, sino que podemos tener una salida en paralelo con una entrada serial. Ahora probemos la carga en paralelo. 0 para la entrada S1 y 1 para la entrada S0. Carga en paralelo. Entonces, los datos están dispuestos acá en paralelo. En la entrada A, B, C y D, cada una de estas entradas tiene como dato un 1, un nivel alto. Y de las entradas pasan directamente a las salidas. Es así entonces como se comporta un circuito de registro universal. ¿Qué pasa si en las entradas de control en S1 hay 1 y en S0 hay 0? Dice que no funciona y que mantiene su estado. Miremos entonces.
De acuerdo a la configuración de la tabla de funcionamiento del registro, en la configuración S1 igual a 1 y S0 igual a 0 se mantiene el estado anterior. Bueno, ustedes pueden consultar la ficha técnica en internet. 74LS194 fue la búsqueda que yo realicé. Acá está la ficha técnica. Es un registro de desplazamiento universal bidireccional de 4 bits. Acá nos dice el empaquetado, viene en empaquetado SOIC y PEDIP, es decir, de sobreponer y de insertar. Y acá nos muestra cuáles son sus terminales. Voy a utilizar directamente el documento para que se pueda ver mejor. Entonces acá están la descripción general, sus características, el empaquetado y la descripción del empaquetado. Y acá tenemos la descripción, las indicaciones de cada una de sus patillas, de sus terminales. Ya vimos entonces, bueno, acá está la alimentación, el negativo, la masa, la tierra, como lo quieran llamar. Tenemos las salidas QA, QB, QC, QD, la señal de reloj, las señales de control S0 y S1. Tenemos el reseteo, es decir, la entrada asíncrona para el preset de los 4 flip-flops. Acá tenemos entonces la entrada serial para desplazamiento a la derecha, la entrada serial para desplazamiento a la izquierda y las entradas en paralelo, A, B, C y D. La tabla de funcionamiento y la descripción de la misma. Bueno, y este es el diagrama utilizando circuitos combinatorios y flip-flops. Bueno, en su rango de funcionamiento, las condiciones de operación recomendadas, características eléctricas. Bueno, la ficha técnica es muy completa. Las características del switcheo y el diagrama de tiempo del comportamiento de este circuito. Bueno, y acá tenemos los tipos de empaquetados y pues sus dimensiones, muy importante a la hora de diseñar los circuitos impresos. Este es el de sobreponer. Este es de montaje superficial, que es el SOIC. Y este es el PEDIP, un empaquetado de plástico. Eso acá nos dice. Eso es todo con respecto a
a este registro universal. Y con eso entonces se da por terminada la unidad 2 respecto a los registros de desplazamiento.